Buenas tardes a todos. ¿Cómo les van? Estamos de vuelta en una nueva webinar de Amanco Wavin. En esta ocasión nos reúne un nuevo método para insonorizar, como lo prometimos en el título. Y como son las 19, gracias a los que ya están conectados desde hace un ratito. Esperamos unos minutos más para seguir con la convocatoria. Muchas gracias. Gracias a todos por haberse conectado. Seguimos recibiendo gente. Muchas gracias una vez más por estar conectados en una nueva webinar de Amanco Wavin. Hoy nos reúne la insonorización en desagües. Así que estamos unos minutos más esperando que se terminen de unir. Vamos aceptando de a poco a los participantes. Buenas tardes nuevamente a todos. Seguimos admitiendo gente adentro de la sala. Muchas gracias a los que ya se conectaron en tiempo y forma. De a poquito se van conectando muchos más. Tenemos una repetición a través de otra red, así que también ahí tenemos muchos asistentes. Muchas gracias por unirse una vez más a un webinar de Amanco Wavin. Hoy me va a acompañar desde el departamento de marketing Alejandra Merlo, quien nos da la mano tecnológica que necesitamos para que todo esto salga bien, y el ingeniero José Luis Michelud, que nos va a estar acompañando y como siempre dándonos los datos y los conocimientos que él tiene conjunto con la experiencia para que podamos dilucidar algunos detalles que tienen que ver con las instalaciones sanitarias, en este caso de desagües. Este vínculo que estamos formando hace años ya desde las webinars de Amanco Wavin hace que tengamos esta conjunción entre lo teórico, lo técnico, la experiencia que tenemos entre todos, a través del chat que últimamente se puso muy dinámico, muy dinámico. Tenemos las devoluciones de experiencias que han tenido cada uno de ustedes, inclusive desde la última webinar que hablamos del HEP2O, en donde las tuberías se pueden unir con la mano, solo con ese concepto tuvimos muchísimas consultas, y hoy la tecnología nos deja tener ese vínculo un poco más cercano, ¿no? No solamente a través de un correo que antes se ponía un poco frío y era un poco dura esa pared de tener una respuesta a largo plazo o después de unos días. Hoy el WhatsApp y las redes hacen que podamos tener una respuesta inmediata. Tuvimos contacto físico presencial con muchos de los asistentes a las charlas, teniendo visitas a obra, así que eso ténganlo en cuenta, lo vamos a ir contando a medida que pasamos las diapositivas, comentándoles cuáles son los servicios que tiene Amanco Wavin para lo que es la visita a obra, los cómputos, las pruebas hidráulicas y todas las garantías que tienen los productos de la marca. Si ustedes gustan y Alejandra nos da el ok por la gente que va ingresando, José Luis, si estás listo, podemos arrancar ya con un poco de Exacto, Michelle. teoría, un poco de teoría como para poder darle un poco de luz a este tema que tiene que ver con la insonorización de desagües sanitarios. ¿Ale? Perfecto. Bueno, José Luis, cuando quieras, si Bueno, estás listo, vamos para sí, adelante. estamos listos. Bueno, buenas tardes. Eh, un poco la idea es ir contándoles a ustedes primero cómo nos sucedió lo que nos sucedió y después cómo lo fuimos arreglando y o reparando. Eh,
vamos a usar primeramente algunas imágenes que ustedes van a encontrar que se ven como muy bien realizadas, y esto es porque la empresa tiene las librerías BIM de todos estos 6 sistemas. Las tiene disponibles, cosa que ustedes la puedan usar. Por eso es que por ahí van a ver algunos planos con unos detalles realistas, y esto es por las librerías BIM. Bueno, el problema que empezamos a tener hace, yo les diría, casi 30 años, medio fue originado por nosotros mismos. Esto es, cuando empieza el siglo, todos los desagües de los edificios eran de hierro fundido. Los edificios muy bajos por ahí podían llegar a tener algún vitrocerámico, y las casas antiguas, todas las de más de 100 años, todas tienen vitrocerámico, funcional hasta el día de hoy. Eh, ¿Qué pasa? Muy difícil la continuidad de un caño con otro en el caso de la fundición. Recuerden el calafateo, las coladas de plomo derretido, todo ese tipo de trabajo artesanal. Si no estaba muy bien hecho, directamente era un lugar donde había pérdidas. Pero bueno, aparecieron los edificios de altura, los edificios de más de 10 pisos, los edificios de más de 20 pisos en la metrópoli de Buenos Aires, y nunca tuvieron problemas de ruidos. Ya en los 70 aparece el PVC como un sustituto de un material que no se descomponía con el tiempo, era muchísimo menos rugoso, con lo cual las pendientes pueden ser menores, eh, y de una, digamos, alta densidad, con lo cual, sumado eso a su espesor, el espesor del PVC viene dado por la baja resistencia a la alta temperatura. El PVC se nos ablanda entre los 60 y los 70 grados, entonces tenía que tener mucho espesor para aguantar esas temperaturas. Se empiezan a hacer los edificios, los primeros edificios en PVC, y el ruido todavía no aparece. Recién a mediados de los 90, cuando aparecen los polipropilenos con O-ring, aparece el hecho de que era muy resistente a la alta temperatura, entonces no tenía el problema de un gran espesor para resistir la temperatura. Entonces lo hizo del espesor adecuado para que no tenga pérdidas. Pero ese espesor originó que aparecieran los ruidos en los edificios, ¿eh? Las primeras veces que empezamos a hablar de ruidos de cloaca, ¿no? Saquemos del tema ruidos a los producidos por los golpes de ariete. Pero bueno, los que son en la red de agua potable, los ruidos en las cloacas empezaron a aparecer a partir de la aparición del polipropileno con O-ring, con su espesor en 110 de 2,7 y su densidad de 0,9. Esto es más liviano que el agua. Ustedes tiran un pedacito de polipropileno en un balde y van a ver que flota. Tiran un pedacito de PVC en un balde y se les hunde. Entonces aparecieron los ruidos, y apareció la primera solución del mercado, que fue el Silentium. El Silentium aparece en el año 2005, con una capa intermedia que tenía un agregado de material mineral, con el cual se aumentaba la densidad. Bueno, el ruido siguió estando, o sea, siguió siendo molesto, y recién se puede hacer algo, yo les diría efectivo, a partir del año 2016, cuando se está haciendo las primeras pruebas con el Wabinas. Desde ahí hasta ahora hemos vuelto a lo que sería la insonoridad que nos daba la fundición, sumado a la lisura que nos dan los plásticos, y sumado a la ventaja de cada unión, que es una junta de dilatación. A eso le vamos a agregar unas cuantas ventajas más que fueron dadas por los años de experiencia que fuimos acumulando con estos materiales. Pero bueno, ya puestos en tema,
vamos a empezar a mostrar cuáles son las soluciones que estamos teniendo. Nuestra línea de productos, ustedes saben, el Silentium, el PVC, em, hasta ahí veníamos bárbaro. Luego nosotros dijimos línea pegada al PVC, había que ponerle juntas de dilatación. El deslizante, el Silentium, cada unión era una junta de dilatación. Y ahora, este nuevo que les vamos a presentar ahora, el deslizante insonoro, eso sí, no es 2,7 de espesor en 110, es 5,3. Y no es 0,9 de densidad, es 1,9. O sea, esto se hunde, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, apareció además con otra ventaja, que era el Orrin autolubricado. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros estamos trabajando con los aerosoles y siempre el aerosol que tiene que estar puesto bien para abajo, porque si no tenemos problemas de que se nos sale el gas y no sale el lubricante. Eh, Después le empezamos a poner pastas. Pero resulta que las pastas, con la gente que está pasando al lado nuestro mientras estamos trabajando, se nos ensucian. Eh, entonces, bueno, apareció el Orrin autolubricado, que es una cosa maravillosa, que es lo que tiene este diseño. Y algunas cositas más que le hemos puesto diseño. Bueno, ustedes lo conocen, es ¿están hablando? Es el Silentium, con algunas piezas exclusivas, como es esto que estoy señalando ahora con el mouse, que es el adaptador que va desde polipropileno con O-ring hacia PVC. ¿Por qué? Porque el PVC se pega. En cambio, el polipropileno no hay nada que lo pegue. No hay pegamentos para polipropileno que sean efectivos, que sean fiables. Entonces, por eso es que tiene que estar este adaptador. Desde 40 hasta 110 lo tenemos completitos. Tienen todas las piezas que ustedes necesitan. Tiene las tres capitas, o sea, una capa blanca interna, que esta fue una cuestión de que durante las pruebas hidráulicas muchas veces los tapones no bajan cuando estamos haciendo las pruebas de hermeticidad, y si es la capa interna ocre como la exterior, cuando iluminamos con una linterna se nos pierde la luz en menos de 2 metros y al final nunca podemos ver qué pasa. Siendo blanca la capa interna, podemos ver bien durante, yo les diría, 3, 4 pisos, y por ahí detectar la botella plástica que está obturando el paso de los tapones. Es polipropileno también. Como les decía en un principio, la tubería hecha en PVC se ablandaría entre 60 y 70 grados. No puede haber una coextrusión de PVC y polipropileno, es todo polipropileno. La capa central es la que produce la máxima absorción de las vibraciones. ¿Por qué? Porque es la que tiene la mayor densidad. ¿eh? Las otras dos, la externa y la interna, son polipropileno puro. Entonces, lo que tenemos es que son más livianos que el agua, y la capa central no. Esa es un poquito la diferencia. ¿Mm? El anillo elastomérico, nosotros empezamos con es un aro alemán, ¿no? Es un aro MOL alemán. Estos dos aros que ustedes están viendo acá, estos dos cortes de aro, los dos son de MOL. El primero que apareció fue el doble labio, porque se pensaba que eso daba doble hermeticidad, doble seguridad. Pero después nos dimos cuenta que esa guía de, digamos, color roja, ese aro retén que se le ponía, si se doblaba un poquitito, era por ahí donde iba a perder. Porque se doblara, ¿eh? No porque se rompa, porque se doblara, porque le deformaba mucho el O-ring. Y además, que era mucho más importante que haya una gran superficie de contacto con el tubo. Entonces, por ahí, piezas que se han deformado o que están un poco rotas, con un O-ring doble labio pierden, con el monolabio no pierden. Eso es muy importante.
lo de siempre, el Silentium tiene una tolerancia bastante baja, no tiene mucha holgura entre macho y hembra, eso ténganlo siempre presente. Entonces siempre hay que estar haciéndole el refilado de las puntas y siempre hay que ponerle, por lo menos en 110, no tanto en 40, 50 y 63, hay que ponerle tanto al macho como a la hembra el lubricante. ¿Eh? Ahora todo lo nuevo nuestro tiene Orrin monolabio, para que directamente ustedes no tengan ningún tipo de pérdida. Y les puedo asegurar, desde que tenemos los Orrin monolabio, desaparecieron las pruebas en las pruebas, las pérdidas en las pruebas hidráulicas. Bueno, Vamos bien, José. Ahí ahora está. sí, ¿Vas bien con el tema del paso de las diapositivas? yo sí, empiezo con Webinars. ¿Querés empezar? No, 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 tranquilo porque yo no veo las imágenes, solamente sigo con las preguntas y esas cosas. Quiero agradecer a la gente que se está sumando, que se siguen sumando, minuto a minuto se va sumando más gente. Gracias, Alex, desde Salvador Bahía, Brasil. Un gustazo que desde Brasil, con quienes tenemos los centros de diseños en esa zona, compartimos mucho, Sí, aprendemos mucho entre distintas culturas, entre los desagües y las culturas argentinas con las brasileras, con respecto a ventilaciones. Bueno, José Luis ha participado muchísimo con respecto a eso, y a toda la gente que se sigue sumando de distintos puntos del país y eso nos pone muy contentos. Sí, José, porfa, seguimos con la presentación, que el tema de imágenes lo ves solo vos, así que yo acompaño con las preguntas y las respuestas. dale. Bueno, entonces, em, visto que en la primera solución que se dio del Silentium no fue suficiente, y no fue suficiente ¿por qué? Porque no le dimos el suficiente espesor. O sea, el tema del ruido se para parte con el golpeteo que tiene el agua contra las paredes del tubo, que funciona el tubo como si fuera el parche de un tambor, y parte con las trampas de insonorización que llevan, digamos, y la hacen solidaria a la cañería con la estructura. Ese conjunto es el que nos está transmitiendo los ruidos. Y resultaba que era tan fino el aporte de la mayor densidad del silentium que no alcanzó para hacerlo absolutamente insonoro, que es lo que se está pretendiendo de nuevo ahora con los desagües de los edificios. Más que el valor de los lotes ha aumentado y la altura de los edificios ha aumentado. Entonces ahora tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Bueno, les decía, eh, el Silentium, el Wabinas, aparece con unas cuantas, lo que serían em, modificaciones, ¿no? Em, Parte por lo que les decía recién, el agua chocando contra los laterales que produce ese golpeteo como si fuera el parche de un tambor, lo toman ciertas formas que se le dan también al tubo y a los accesorios, y parte a que hemos tenido que agrandar, yo les diría prácticamente cuadruplicar el tamaño de nuestras grampas que hacen la fijación a la estructura respecto del Silentium, que es un poquito lo que ustedes están viendo acá. Em, pero ¿qué es lo que pasa? Mientras se están haciendo todos los estudios, aparece em, las primeras conclusiones que se sacan de las casas de diseño en las cuales se hacen los estudios. Y es que el inodoro es el que hace prácticamente el 90% de los ruidos. Cada descarga de inodoro es la que lleva los ruidos al sistema. Una descarga de una bacha, de una bañera, de un bidet, directamente no se las escucha, prácticamente les diría ni siquiera con el silencio. Entonces, como hay una diferencia de precios, y es considerable, estamos hablando de alrededor de un 30% entre lo que sería Silentium y un Wabinas, nosotros les proponemos toda la línea de lo que sería la salida de los inodoros hasta las bajantes. Toda esa línea se hace en Wabinas y todos los secundarios
los de 40, 50 y 63 se hacen con la línea de Silentium. Esa es un poquito la propuesta que les queremos hacer. Fíjense que, como les decía hace un ratito, el realismo que da la, lo que ustedes le estarían viendo acá con las cañerías, directamente hacer un cómputo acá es contar las piecitas, aunque el sistema también lo hace a eso. Em, Así Está que, buenísimo, José Luis, lo sí, que estás destacando, porque parte de los servicios que tenemos dentro del departamento de obras es tener una devolución en alguno de los planos cuando así se solicita, con lo que es el modelado, ¿no? exacto. Tener esta devolución con este nivel de detalles hace que inclusive para ustedes también como profesionales puedan entregarles a su cliente este tipo de planos o de final de obra, como comúnmente le decimos, o como hecho consumado de lo que se hizo en la instalación. No solo para ver el recorrido, sino para computar los accesorios, saber cuánto se colocaron y tener control cuasi perfecto de lo que es la obra. Así que bueno, te dejo José Luis, Sí, gracias sí. la gente de General Pirán también ahí, mano a Mar del Plata por Ruta 2, así que gracias también a los que nos están saludando a través del chat. Cuenten con este chat como para consultar todo a medida que vamos avanzando, cualquier duda que tengan, tratamos de que sea lo más didáctico posible y fíjense el nivel de imágenes con las cuales podemos ir siguiendo lo que José Luis nos cuenta y viéndolo en vivo de una manera súper, súper fácil, como en este caso que vemos una instalación secundaria hecha toda en Silentium y una instalación primaria tomada desde el inodoro hasta la bajada con el ramal con esta línea Wavin As Plus. Seguimos, José. Sí. Ya que está hablando Hernán del tema de cómo ustedes nos pueden acercar preguntas, después, cuando terminemos, Alejandra les va a acercar una dirección de WhatsApp donde tenemos constantemente preguntas y respuestas. Así que eso después ustedes lo pueden ir viendo. Bueno, así que es una cuestión de caudales, es una cuestión de ruidos, es una cuestión de movimientos de agua, de turbulencias, las productoras de esos ruidos. Los 12 litros en pocos segundos del inodoro son realmente los que nos terminan produciendo el ruido y es lo que nosotros vamos a atacar. Em, el Wabinas, por más que ustedes lo vean todo gris, también es un tricapa. También la capa central tiene agregado mineral y las conexiones que tienen con un O-ring color celeste, que por eso es la diferencia con los O-ring comunes, para se lo diferenció por color, porque después, ojo, estamos viendo otra variación que es un O-ring verde, que lo vamos a tener para cañerías que van enterradas en el piso para que no se le metan las raíces. No, entonces, este tipo de O-ring es lo que hace es digamos, vincular, por un lado, y- y no permitir las pérdidas, no permitir que, que le vaya a salir aire tampoco, también es un monocapa. Y ustedes tienen todo el sistema completo con ramales dobles, codos a 90, 45, tienen todo el sistema completo. Y además tienen lo que les decía, las grampas, que lo que hacen es también reducir la incidencia de esos golpes hacia la estructura, ¿no? Es lo que paran el golpe de parche de tambor que les decía este, hacia la estructura. Lo único que termina pasando es lo que pasa por el aire. Bueno, cuando se hizo el sistema, por un lado, se fueron tomando las distintas experiencias. Recuerden, nosotros habitualmente hacemos pruebas hidráulicas en los edificios, nos asistimos a hacer las pruebas hidráulicas, y siempre decimos, hay que hacerlas completas, hay que hacerlas todas, y eso nos permite ir charlando, y mientras vamos charlando, vamos juntando experiencia. Eh, por un lado,
ya habíamos visto hace un rato largo, estábamos buscando em, el O-ring autolubricado. Lo veíamos como la única solución. La termina proponiendo MOL a la solución. Lo mismo que el O-ring monolabio, lo termina poniendo MOL. ¿Por qué? Porque la queja era el doble labio se me gira y se me traba. Y por ahí pierde, ¿no? Y pierde con un chorro, no pierde un poquito. Em, y bueno, la cosa es que se sigue trabajando con MOL. Nos hacen este monolabio con em, autolubricación. Y eso nos permite sacarnos de encima el problema de, calculamos bien las latitas de lubricante, se me ensució el lubricante en pasta, no, nos sacó un montón de problemas de la obra. Por otro lado, fíjense en la parte más de abajo de este codo 45, fíjense que el bisel está ondulado. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando apoyamos ese biselado en el O-ring de la pieza siguiente, no va a estar apoyado todo el biselado, va a estar apoyado menos de la mitad. Ustedes lo empiezan a introducir y empieza a hacer fuerza otro biselado, la otra parte del biselado que estaba más atrás, pero hay una que ya pasó. Ustedes están metiendo las piezas con mucha menos fuerza, pero sin embargo no, em, no hemos abandonado la idea de que el fitting sea lo más preciso posible. Fíjense, eh, además, bueno, la identificación está muy bonita. La guía de rotación, cuando uno está trabajando, también es muy bonita. Pero además, fíjense, si nosotros tenemos las manos sucias, o engrasadas, fíjense que se pueden agarrar muy fácil las piezas. O sea, no se les va a resbalar, no se les va a caer. Y la otra cosa que tienen que fijarse es, mientras nosotros estamos trabajando en obra, siempre les decimos, metan hasta el fondo y retiren 1 centímetro para así saber que tienen la pequeña holgura para si dilata o contrae, pueda trabajar el sistema. Bueno, este ya al centímetro lo tiene marcado. Entonces tienen que estar a 1 centímetro de ese fondo para decir el sistema dilate y contrae sin ningún tipo de problemas. Fíjense, por una cuestión de diseño, no solo identificar fácil la pieza, sino con una cuestión de diseño, cómo se nos facilita el trabajo en obra. Eso sí, las piezas son pesadas, eso se lo aseguro. Eso es una de las primeras sensaciones al tacto Sí, sí, sí. cuando en obra cualquier técnico profesional toma las piezas, les toma el peso inmediato y es lo primero que nos asocia a calidad, Sí, a seguridad y a saber que lo insonoro guarda relación con el espesor y la composición del material. sí, Para los sí. que están en obra de hace muchos años y los que no, eh, notan instantáneamente cuando tienen la pieza en la mano de que estamos hablando de otro tipo de material, no con lo conocido. No tenemos marcas que hoy estén fabricando tubos en Argentina con capas. El método de extrudado, como decía José Luis, es muy costoso porque son máquinas anexas o son tornillos que tienen que trabajar al mismo tiempo para que estas capas estén unidas y eso hace que los costos se vayan muy arriba en la fabricación de los tricapa y sin embargo, para no hablar de costos en una charla técnica, tenemos que admitir que esto está súper competitivo e inclusive por debajo de marcas que solo ofrecen una sola capa y no ofrecen la insonorización con la seguridad de lo que también José Luis nos está contando con respecto a los O-ring. De trabajar con O-ring monolabio, trabajar con el único O-ring que hoy está homologado para poder trabajar con desagüe, ya que las líneas de polipropileno no tienen una normativa que las regule, pero el O-ring sí. Marcas número uno de Argentina se han volcado al O-ring monolabio en estos últimos tiempos, después de que desde el Silentium y desde el Wabinas la propuesta del monolabio haya hecho que el tema de la capacitación del personal y el ornamental que necesitamos para hacer una unión sea amigable con el trabajo diario. Em, Fíjense, eh, un poquito acá le hemos aumentado la característica que recién les hablábamos con Hernán. Pero hay una cosa importante que es el gran rendimiento ante la presión. ¿Por qué?
porque nosotros aconsejamos cada 10 pisos máximo, sino un poquito menos, hacer reductores de velocidad en los edificios de altura, pero no siempre nos hacen caso. No siempre lo usan para lo que sería solamente un sistema de cloaca, y sin embargo, el sistema tiene un alto rendimiento en vacío. Esa cortina que pasa de agua a gran velocidad que origina vacíos, bueno, el sistema tiene un gran rendimiento al vacío. Em, el EPDM autolubricado que tiene eh, es extremadamente resistente a la pérdida del lubricante. Nosotros tenemos un jueguito cada uno de los vendedores promotores, y hace ya meses o años que algunos lo tienen, más sucios, menos sucios las piezas, pero el poder lubricante no se perdió. Así que tengan en cuenta esto, es algo que es mucho más eficiente que el lubricante puesto por fuera que se está usando últimamente. Em, los soportes tienen otra característica. El mismo soporte les puede servir para lo que sería un punto fijo o un punto deslizante. ¿Eh? Es a tener en cuenta esto porque lo único que tiene que sacarle es una piecita color amarillo, y lo transforman en un punto fijo. Le dejan la piecita, entonces la separación no va a estar, la separación no va a ser la suficiente y lo transforma en deslizante. ¿Eh? Esto lo van a tener como algo que digamos, que los va a ayudar muchísimo a la hora de hacer la instalación. Ustedes recuerden que cada vez que hacen una instalación, ustedes van a estar computando el tiempo que se usa en hacer una instalación. Bueno, esto es exactamente así. José, Señor, ahí Alex, que está muy participativo hoy, Alex, dicho sea de paso, nos pregunta cuál es la presión de servicio del anillo. Si bien las tuberías de desagües no se calculan ni se informan exacto. las presiones del servicio porque se calculan por gravedad, porque tiene que Sí, haber un un intercambio de aire 20%. con el Sí, agua. exacto. Entonces, como no se calculan, sí es verdad que hay un dato, esto entre nosotros, técnicos Sí, que están participando de la capacitación. Sí es verdad que en algún punto sí se miden y se puede medir en kilos. No es recomendable pasar este dato porque generalmente se abusa de esto, pero sí sabemos que cuando tenemos lluvias muy grandes o un taponamiento en lo que es la cañería, se genera presión dentro de la tubería y el O-ring, que es el punto fusible de toda esta sí, instalación, es quien debería de soportar estas presiones. Además de eso, saber que los soportes que recién nos estaba mostrando José, no solamente nos aíslan de la vibración de la tubería para que no se transmita al hormigón, que es un gran transmisor de la vibración y el sonido, sino que tienen que soportar los kilos de la tubería propiamente dicha, más más, cuando exacto. esté llena al 100% de agua por una obturación. Cuando esta tubería esté tapada por algo y esté llena al 100%, es el peso total que la grampa debería de soportar. Y generalmente se hace una vez y media como piden algunas que otras normas. Entonces, dos preguntas, José. Sí, ¿La grampa soporta el peso no solo de la tubería y no por la vibración, sino que también el peso de tubería llena? Y el O-ring, ¿cuál sería una presión de servicio o qué le responderíamos a algún cliente si nos pregunta qué presión soporta un O-ring que está calculado y pensado para desagüe, ¿no? sí, sí. El tema es esto. Si nosotros vamos a suponer o a prever de que las tuberías van a ir constantemente llenas, tenemos que poner más grampas por metro. La grampa está diseñada para soportar. La única diferencia es más o menos grampas por metro según el peso del líquido que estemos pasando. Recuerden, acá pasa agua y todos los sistemas están hechos para agua. Y si ustedes van a pasar algún otro líquido, alguna otra sustancia, primero nos tienen que hacer la pregunta a nosotros. Em, ¿Soporta el ácido sulfúrico al 95% a 70 grados de temperatura?
Les di un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque eso es algo mucho más denso, mucho más pesado. Entonces nosotros le vamos a contestar sí o no, o si es sí, es por cuánto tiempo también, porque eso también es parte de una respuesta técnica, ¿no? Así que ustedes no tienen que pasar. ¿Cuál es la sustancia que va a pasar? ¿Cuál es la concentración y la temperatura? Ténganlo en cuenta, ese dato es lo que le vamos a pedir siempre que ustedes nos hagan una pregunta, ¿cada cuánto tenemos que poner una grampa? ¿Eh? Entonces, ¿qué le va a pasar? Agua en horizontal y bueno, en base a eso van saliendo las respuestas. Pero siempre que nos llamen, tanto para esto como cuando se hacen las ingenierías de fusión, sustancia, concentración y temperatura. Son los tres datos que le vamos a pedir y en base a eso le vamos a decir, aguanta de por vida, aguanta 5 años, aguanta 7 años. Eso es lo que nosotros le vamos a contestar. ¿Más o menos quedó? Perfecto, perfecto, José. También Bueno, tenemos a Víctor Manuel que nos dice, tengo varias preguntas con respecto a la insonorización. Por favor, Víctor, cuando quieras, empezás a consultar y mientras vamos sí, avanzando, como por ejemplo dale. acá, ibas a contar los beneficios del sistema, ¿puede ser? Sí. Bueno, primer beneficio, máxima reducción del sonido. ¿Esto por qué? Porque la arquitectura nos exige cada vez más y por ahí nos está pasando una cañería de desagüe o sobre el cielo raso o en un placar, en un dormitorio y realmente no lo queremos escuchar. Entonces, para esos casos tenemos esto. Em, Ustedes tienen todas las posibilidades de optimizar los tiempos y principalmente tengan en cuenta esto de las librerías BIM porque es una forma de ahorrar mucho, mucho tiempo. Vamos a mostrar. Esto es unas cañerías suspendidas. Esto no es de acá. Yo quería mostrar si las teníamos por ahí a las de la Villa Olímpica. También existen estos aros contra fuego. Son resinas que crecen en volumen y tapan el paso de un incendio de un piso a otro. Em, es algo que no lo estamos teniendo mucho en cuenta, pero de por vida. Ustedes saben que todos los consorcios tienen que tener un seguro contra incendio. Y esto les baja la prima que tienen que estar pagando todo el tiempo, ¿eh? El hecho de que no se pueda, que un incendio no pueda pasar de un piso a otro por las ventilaciones, este tipo de cosas. ¿Mm? Esto es una obra que ya está mucho más avanzada que esta foto. Ya el hotel se está prácticamente terminando. Em, y el edificio que tiene al lado, las bajantes se las hizo en Silentium, que ustedes están viendo acá. Los secundarios se los hizo en Silentium común. Las bajantes se las hizo en Webinars. ¿Por qué? Por lo que les contaba hace un rato. Es más caro, entonces donde va la descarga de inodoro está hecha en Webinars. Las ventilaciones, y no tienen por qué ser insonoras porque el aire no está haciendo ruido, son en Silentium común. Y bueno, ahí se les va mostrando además que el sistema es absolutamente compatible con los sistemas de O-Ring que tenemos hoy en el mercado. O sea, ustedes tienen un sistema de una marca, ponen el Wabinas y es absolutamente compatible. Tenemos algunas preguntas, José. ¿Dale? Bueno, las de Víctor Manuel, que lo invitábamos a que nos pregunte, nos dice, ¿este tipo de material solo está en Argentina? Dos, ¿es posible el envío a México? Y tres, ¿en qué medida, cómo puede demostrarse el nivel de ruido? Bueno, las dos primeras, si querés, te las contesto yo. Sí, Wavin pertenece al grupo Orbia a nivel mundial, estamos presentes en más de 40 países, inclusive México, tenemos Wavin México. Hoy tuvimos una reunión con México, mañana también, con Colombia, así que al nivel global estos productos se pueden conseguir, te contactamos con el personal comercial para que esto
pueda pasar. Y este tipo de material es a nivel mundial, es un termoplástico que solo se aplica a algunas aplicaciones o no, y en este caso por el espesor hace que esta línea sea insonora. Así que el material también es mundial porque es un termoplástico abierto. Y la tercera, que te la dejo a vos, José, que son pruebas que también se pueden hacer acá, porque de hecho está en el cálculo los decibeles, hierro fundido versus polipropileno Sí, versus el Wabinas, que dice en qué medida, cómo puede demostrarse el nivel de ruido. sí, sí. En sí, el nivel de ruido se demuestra con un software que tenemos en base a cuál es el nivel de los cerramientos, qué tipo de cerramiento tienen, y en base a ese cerramiento em, uno le va bajando em, su incidencia en el ambiente según la cañería que le pone, ¿no? Es un software que hace una similitud, pero que es bastante aproximado, que como para que uno tenga una idea de cuántos decibeles va a estar teniendo en una habitación. Lo otro, al que nos escribió desde México, nuestro corazón se llama Mexichem, ¿eh? Ojo, Claro, claro. ojo, El verdadero corazón se nuestro llama corazón es Mexichem. Mexichem, ¿eh? Bueno, tenemos a Guillermo que también nos Sí. pregunta qué tan complicado es reemplazar lo que ya está instalado en un edificio ya funcionando. Si te digo lo más complicado que tenés en un edificio funcionando, es explicarle a los vecinos que esta bajada no se usa de 8 a 14, no se usa. Eso es lo más complicado que hay. ¿Eh? Realmente no les van a llevar el apunte, les va a costar un montón. Pero cuando ustedes están trabajando con una fundición y supónganse que no tienen toda la fundición en mal estado, sino solamente la que estaba con los secundarios en los pisos, que fue atacada por ahí por la cal que se le puso a los contrapisos. Entonces, cuando empezó a haber pérdidas, esa cal se activó y empezó a atacar a todo lo que era hierro. Eh, por ahí tuvimos que sacar la pieza prosa y todas las piezas de plomo, pero nos quedan perfectas las verticales. Bueno, existen unos O-ring, también MOL, para hacer la transición de estos sistemas hacia lo que es la fundición. Eso existe, está en el sistema. Em, por lo demás, siempre existen las piezas de transición a excepción de que estemos trabajando con los otros sistemas con Orrin que hay en el mercado argentino, ¿no? Todos son compatibles con el Wabinas. Todos son compatibles porque tenemos un diámetro externo de 110, Exacto. 63, ¿Mm? 50, 40 en lo que es la línea de Silentium, y con el Wabinas está pensado mucho más para lo que son las primarias. Tenemos 160 y 110 en Sí. presentación en Argentina. Y la posibilidad de que vos lo puedas cambiar, Guillermo, por tu pregunta, es también la disponibilidad, como dice José Luis, de cómo podés modificar el edificio, romperlo, no solo por cambiarla por Wabiná, sino por cambiarla con cualquiera de los sistemas, vas a estar dentro de la misma temática, ¿no? Es cambiar una cañería y Ujú. eso lleva a crisis de obra. Cambiarla implica exactamente lo mismo que hacerlo por cualquiera de las otras líneas porque es compatible a través del O-ring, a través del sistema de lubricación, como explicó José Luis, autolubricado. El grip que tiene y la forma que tiene hace que vos lo trabajes de la misma manera que trabajaste los desagües hasta ahora. Solo que estás agregando espesor y material y una unión segura para que en esta reparación no tengas pérdidas. Pero el cambio y el modus operandi para hacer un cambio de cañería es exactamente el mismo. Si a partir de ahí o antes de esa reparación estamos con cualquiera de las líneas ya conocidas de polipropileno, de hierro fundido, existen las transiciones, tanto para aguas abajo como aguas arriba del momento en donde la quieran cambiar. ¿Es común que se cambien tramos en edificio? Sí, es común porque, como contaba José Luis, puede que en algún piso o en algún departamento pasen el uso del departamento a consultorios de psicólogos, de psiquiatras, escuela, músicos, etcétera. Entonces, en esos tramos la cañería
o se envuelve, como era un método muy antiguo, o todavía se sigue usando cuando tenemos ruido y se envuelve con distintas mantas, o directamente se cambia la cañería por una cañería como la de Guabinas. Tenemos otra pregunta de Víctor Manuel, bueno, nos está agradeciendo, dice, en el último proyecto que hicimos tuvimos que forrar una tubería para disminuir el ruido, pero fue un fracaso. Sí disminuyó, pero en el nivel que se requiere. Así que sí me gustaría saber de una prueba. Sí, hay pruebas que se hacen in situ, se pueden hacer pruebas, pero como cuenta José Luis, puede ser un software de sonido en donde se van tomando los decibeles y hay elementos de ecualización que te toman los decibeles que se están dando en una habitación. Hay elementos, instrumentos de medida para tomarlo en una habitación y saber cuánto cambió el sonido cuando tenía el envoltorio o cuando no. Justamente tu pregunta habla de lo que recién estaba contando yo. Se envuelven las tuberías, pero una vez que ya están envueltas y que el ruido se produjo, tenemos que frenar al ruido una vez que ya salió de la tubería. Por eso el envoltorio no tiene tanto éxito, porque el ruido ya se provocó y ya salió fuera de lo que es la tubería. Con la tubería de Wabinas lo que tenemos es una reducción interna del ruido, entonces no tenemos que estar atajándolo afuera. Así que, José, esta obra no es de acá, ¿no? Esta es de afuera. No, esto es algo que está hecho en Suecia. Este, las piezas son alemanas de este sistema. Em, Como recién comentaba nuestro compañero que es de allá de México, em, las primeras obras las vendimos acá, en Argentina. Las cuarta obra que se vende en América se vendió en México. Pero realmente es un sistema que está en montones de lados, parte por la cantidad, por la diversidad de piezas y parte por lo sólido. Si ustedes le preguntan, porque nosotros arrancamos con el tema de la insonorización, si ustedes le preguntan a los arquitectos de la primera obra que se vendió en Argentina, em, ¿por qué recomendarían el Guavinás? Ellos dicen, hemos vuelto al caño de fundición, pero con otro peso y con otra garantía de sello de puntas. A ellos lo que les impresionó fue la rigidez del caño, ¿no? Que el caño vaya para donde quieren ellos que vaya, no los caños combados que estamos viendo en el mercado, que está bien que eso también es culpa de ser monocapa y no ser tricapas, pero que eso es realmente una cosa que no tiene que ver con otra, ¿no? Em, entonces, lo que más impresiona del caño es la solidez, el pedazo de caño que es, y después ustedes tienen que cortarlo y se corta fácil. O sea, es realmente un producto de avanzada, de última tecnología. eh, Tiene detalles que cuando uno los vio dijo, ¿cómo no se me ocurrió antes? Como es el tema de el bisel lobulado. El agarre que parece una tontería, bueno, cuando tenemos las manos sucias en obra, se nos escapan las piezas porque están todas con aceite. Y por fin le encontramos la vuelta al tema del lubricante. Ustedes saben que muchas veces le hemos errado a la cantidad de lubricante o hemos tenido que poner de más o de menos, y al final termina siendo un gasto grande el del lubricante, porque no es barato cada tarrito de lubricante, em, y, y totalmente improductivo. Ah, bueno, ahora ya con esto, ese problema ya no lo tienen. Eh, bueno, no sé si nos quedan más preguntas. Sí, José, tenemos más preguntas y le agradecemos a Celi, que es nuestra coordinadora también, que ha dejado el enlace para ver a Wavin Global, en donde pueden ver a Wavin México. ¿Sí? Bueno, Guillermo, agradeciéndote por las respuestas. También nos piden si tenemos, Pablo nos está pidiendo imágenes de las transiciones de Wabi NASA a hierro fundido. Bueno, como te comentaba, Pablo, o sea, las transiciones a hierro fundido, vos tenés los labios de caucho que van en la campana y después Sí. tenés caucho con abrazadera de acero inoxidable para cuando vos tenés que
frentear tubo contra tubo y no tenés campana, por ejemplo. Hay métodos de claro. transición, los mismos métodos de transición que usás para un 110 de cualquiera de las líneas que tenés actualmente, lo usás para Wabinas, tanto sea con espiga Perfecto. como con campana. Víctor Manuel también dice, digamos que en qué porcentaje se disminuye el ruido de una comparación entre hierro fundido y Wabinas, por ejemplo. Eso estaba en la diapositiva, ahora se los corro, en la diapositiva donde hicimos la comparación, que es un poquito un estudio que había hecho yo, donde me agarré flor de amargura, que los últimos 30 años no necesité bibliografía porque me habían pasado a mí. Entonces dije, ¿cuántos años tengo yo, no? A ver si la tengo No iba a por ser acá. una Está acá. webinar de las nuestras si no volvíamos para atrás con las diapositivas. No, jamás. Fíjense que el hierro fundido, digamos, te pasan a los sumos 5 decibeles. Con el Wabinas te pasan 10. Menos de 5 el hierro fundido, menos de 10 el Wabinas. ¿Mm? Con la ventaja de que como el hierro fundido estaba, digamos, rígidamente vinculado a la estructura, ahí era un punto donde gana el Wabinas hoy porque no está rígidamente vinculado a la estructura, sino con una goma. ¿Mm? Así que bueno, eso es un poquito. Fíjense, no tenía tanta diferencia con los 18 decibeles del PVC, ¿no? Este, mm, Más o menos un decibel es 3 veces más fuerte el ruido, porque eso está en escala logarítmica. ¿Saben? Esto, con estos datos también uno puede elegir las tuberías. No necesariamente uno tiene que construir al 100% con insonorizado, sino que son zonas que Exacto. nuestra obra o nuestro proyecto nos van demandando, ¿no? Cada vez que nosotros hacemos una capacitación, siempre Sí, contamos lo sí. mismo, ¿no? Que los proyectos los tienen ustedes. Ustedes tienen los planos y ustedes como técnicos van decidiendo en qué lugar, en qué momento voy a utilizar un tipo de línea u otra. Son todas totalmente compatibles. Inclusive cuando nos movemos en cloaca o en agua y tenemos que achicar, pasamos a líneas hidráulicas y las transiciones entre líneas por gravedad y líneas hidráulicas hoy en día, por estar en milímetros, son totalmente compatibles a través de bujes, a través de roscas. Se puede pasar desde una bomba de achique también a líneas como la Duragro que tenemos nosotros para hacer achiques de cloacales o pluviales desde una cámara de reserva. Entonces, muchas de estas capacitaciones son muchísimo más largas, así que los esperamos a través de las redes. Acá tienen un QR en donde también pueden completar los datos, recibir todas las novedades de Amanco Wabin y tener contacto con nosotros. Alejandra también le subió recién en el compartido de lo que es el chat. Un enlace para que a través también de WhatsApp en el grupo puedan hacer las consultas que quieran en cualquiera de los momentos. También les contamos que tenemos dentro del departamento de obras los servicios de cómputo, en donde ustedes pueden enviar los planos en AutoCAD o en Revit con las instalaciones dibujadas y les devolvemos un cómputo para que se puedan cotizar. Cuenten con nosotros también para que puedan tener este tipo de capacitaciones en obra. Los videos también van a estar subidos. Este mismo también se está grabando y va a estar subido a las redes. Y cualquier consulta que puedan tener también va a ser bien recibida. Ya a poco de que la sala nos dé el tiempo límite para esta webinar, les sigo contando que Wavin tiene más de 15.000 productos en Argentina, así que imagínense de todo lo que podemos hablar, más con los conocimientos de José Luis y la colaboración del equipo en donde vinculamos la experiencia de obra junto con los productos y la teoría técnica que hace años nos hace cambiar los productos, el ornamental y la cultura de trabajo que tenemos que tener para poder conducir el agua. Como decimos siempre, somos la logística del agua y trasladamos el agua hacia adentro de la casa y la sacamos a través de los desagües. Entonces, somos responsables de cuidarla, de que no pierda, pero de que también llegue con calidad, con caudal y con presión. Así que, José, no sé si tenemos algún chart más con respecto a lo que son las redes. No, está el que mandó Alejandra, que es el de WhatsApp.
que por ahí es el más directo, donde ahí pueden hacer las preguntas que crean necesarias y si por ahí necesitan algún tipo de aclaración por algún tema, también va. La respuesta la ve todo el mundo, ¿eh? Pues la idea es difundir las facilidades o las dificultades de los distintos métodos para poder trabajarlo. Perfecto. Ahí justamente Carlos nos está preguntando desde Jujuy, hoy estuvimos hablando de Jujuy y de los edificios, y nos consulta Sí. qué tan resistentes son los monolabios con respecto a los ácidos. El tema es que respecto a los ácidos, la pregunta es general, pero el EPDM de todas las sustancias es la más resistente, inclusive es más resistente que el PVC y que los polipropilenos. O sea, antes te comería a los caños, sean de PVC o de polipropileno, que al EPDM. Es una sustancia muy resistente a todos los ácidos, el EPDM. Es verdad, las tablas químicas a veces nos hablan de los polipropilenos, pero los que resisten Sí, tanto los ácidos como cualquiera de los líquidos que pasan a través de la cloaca o de los pluviales son los ORRIN, son los sí, responsables de sí, los sí, sí, 50 años de garantía, no así el sí, polipropileno. Ellos tienen que soportar cosas que cuando uno diseña o diseña un edificio cree que lo único que va a pasar por ahí es lo que sale del baño o de la cocina. Sin embargo, cuando llegan a lugares como las redes y tenemos acometidas de un restaurante, de un geriátrico, de una empresa donde lavan motores con potasa, en un lavado de baterías, en donde deberían ser residuos controlados, líquidos controlados, sin embargo, todo esto, por defecto o inclusive por barrido o baldeado, terminan en los pluviales y en los cloacales y los zorrin, pobrecitos, eh, estas gomitas tienen que soportar todos estos ataques y sin embargo, a través de los años se siguen ofreciendo los 50 años de garantía frente a todos los químicos que lo pueden atacar. Así que bien. si no tenemos más preguntas, estamos a 1 minuto y segundos de terminar el evento. Ale Merlo, José Luis, si quieren cerrar. Bueno, no Bueno, sé, José, por mi parte. Ah, sí, ahí habla está, José ahí está, ahí José. sí, está, ahí sí, está no, Ale, dale, pensé que no dale, estaba Ale. dale. Vamos, Ale. Sí. No, estoy acá, les dejé ahí todas las redes sociales, nuestra web, nuestro canal de YouTube, que entre mañana y el lunes ya va a estar subido este webinar, por si lo quieren revivir o se lo pueden pasar a quien quieran. Y también pueden hacer ahí las preguntas que quieran en el canal. Y les dejamos acá, lo último que puse fue la web, nuestra web, la parte de Amanco Wabinobra. Abajo hay un formulario donde pueden anotar todas sus dudas o registrarse. Y nada, eso. Les agradecemos a todos por haber formado parte de este lindo webinar. José, Bueno, más que nada agradecerles la participación. Estamos en contacto. El tema acá es siempre darle a nuestros clientes, y en ese caso no les hablo a ustedes como ustedes clientes nuestros, sino los clientes de ustedes son los que nosotros, ustedes y nosotros, como socios, les tenemos que dar la mejor respuesta. Entonces, para eso, siempre cuenten con nosotros. Bueno, gente, una vez más terminamos un nuevo webinar de Amanco Wabin, como ya los tenemos acostumbrados con muchos de los que ya están subidos. Y en esta voy a aprovechar, ya que queda grabado, en dejarle un beso y un abrazo enorme a nuestra compañera Alejandra Merlo, que nos acompañó durante un tiempo en la empresa y hoy toma otros rumbos para continuar con ese éxito de carrera que tiene. Así que después de este comentario parroquial, para que todo el mundo esté al tanto y quede grabado, les mando un beso y éxitos muchas para gracias. todos. Los esperamos Y en te la vamos a próxima extrañar un webinar. montón, Sí, yo a ustedes, Muchísimo, muchas gracias. te vamos a Muchas extrañar un gracias. montón, como ya muchísimo, te dije. Abrazo muchísimo. grande, gracias a todos. Gracias, gente. Nos vemos la Adiós. próxima.